Para 1994, después de la lectura de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a la sociedad civil mexicana para la primera Convención Nacional Democrática. En dicho espacio se buscaba discutir el proyecto autonómico de los pueblos indígenas, al cual lo nombraron como Aguascalientes. Dicho movimiento cargaba la memoria histórica de una lucha de resistencia y rebeldía indígena y campesina, la cual era fundamental para la autonomía zapatista. Para 1996 se anuncia la creación de otros Aguascalientes: Aguascalientes 1, Aguascalientes 2, Aguascalientes 3, Aguascalientes 4 y Aguascalientes 5, los cuales servirán como centros de resistencia y como un espacio para las actividades políticas y culturales. Uno de los hechos más destacables para la construcción del proyecto fue la trascendencia de territorios en rebeldía a territorios autónomos. Existen tres aspectos que anuncian la instauración de municipios autónomos. El primero se realizó en 1994, el cual buscaba romper pacíficamente el cerco militar hecho por el gobierno, terminando con el avance zapatista a nuevos territorios indígenas. En dicho momento se declararon 30 municipios y territorios en rebeldía, además de las comunidades indígenas que fundaron los consejos municipales rebeldes. El segundo momento fue en 1996, cuando se declara la inconformidad con los procesos electorales realizados por los alcaldes en los municipios chapanecos. Y el tercero y último ocurrió después de 1997, al no cumplir con los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno mexicano. El EZLN anunció su retirada de las mesas de discusión y diálogo. Posterior a esto, inicia el proceso de consolidación de su proyecto autonómico. Los municipios libres cuentan con tres ejes: el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales y municipales conforme a sus usos y costumbres, la democracia participativa como fundamento del ejercicio político y la capacidad de asociación entre municipios para el desarrollo de acciones regionalizadas, las cuales deben permitir un mejor uso del territorio y de recursos. Para 2003, los Aguascalientes cambian a ser caracoles y se suman a ellos las juntas de buen gobierno, mejor conocidas como JBG. La primera operación que se registra es la decisión de que el zapatismo estaría representado por la voz colectiva, es decir, que la voz del subcomandante Marco y la voz colectiva de movimiento figurarán de la misma manera. La transición de territorios en rebeldía a territorios rebeldes autónomos demarcaba la concepción de democracia para el zapatismo, la sustitución de las prácticas políticas y culturales características del Estado mexicano, de carácter vertical, traspasadas por el autoritarismo y el clientelismo. Se eligió el nombre caracol debido a que para los mayas este representa la comunicación que se realiza en un camino en espiral, al igual que el lento proceso de comunicación, diálogo y debate trabado entre las comunidades indígenas zapatistas hasta llegar a un consenso. En total fueron creados 5 caracoles, los cuales están conformados por uno o dos delegados de los consejos autónomos de los mares, que son elegidos por medio de la asamblea. Los caracoles son considerados como la antesala de la materialización de la visibilidad del proyecto educativo político autonómico del movimiento zapatista. Dicho movimiento consolida un proyecto político donde muestran las posibilidades de consolidar la autonomía en tanto proyecto político. Tomando esto como base, hablaremos acerca del proceso de construcción y consolidación del sistema educativo rebelde autónomo zapatista. Este plan comienza cuando en Chiapas se observa un problema evidente respecto a la educación, pues para 1994 Chiapas ocupaba el último lugar con respecto a la atención de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Para comenzar el cambio, se plantea que debe haber un cambio sobre la educación donde se permita el desarrollo de diferentes culturas y se proponga una educación al servicio de la población, reforzando la solidaridad de los individuos y los pueblos. Tomando esto en cuenta, la educación autónoma zapatista se basa de tres matrices centrales. La primera matriz es la sociocultural, la cual nos habla de una educación como proyecto de rescate, valoración y fortalecimiento de la lengua y cultura maya. Como segunda matriz tenemos a la matriz epistémico,
la cual nos habla de un fortalecimiento de una racionalidad propia de los pueblos originarios mayas, especialmente los de Chiapas. Y por último, tenemos el aspecto político, que nos habla de la conformación de un sistema educativo realmente autónomo. En las escuelas autónomas zapatistas, el proceso de evaluación de enseñanza-aprendizaje se construye de forma colectiva con la participación directa de las y los estudiantes. Es decir, la base de la participación es la forma de enseñanza. En el proceso de aprendizaje no existe la figura del maestro o de la maestra como un eje articulado de una relación pedagógica verticalizada, el que detiene el conocimiento y lo enseña. El proceso de pedagógico es horizontal, es decir, entre iguales que se coordinan y no subordinan a nadie. Así que cada uno de los sujetos contribuyen a lo suyo a fin de que el acontecimiento del saber aprender se pueda realizar. Un proceso pedagógico muy similar a la perspectiva de la educación liberadora de Paulo Freire, que reconoce a cada sujeto partícipe del proceso educativo pedagógico como alguien capaz de generar un saber, un conocimiento que nace de su propia vivencia cotidiana y que, por tal razón, posee una matriz sociocultural que se refleja en la construcción y aprehensión del propio conocimiento. En el SERAS, la prioridad de las comunidades fue atender la demanda de la educación primaria y secundaria. Asimismo, el proceso educativo político recupera una perspectiva decolonial en el que el sentido se fortalece la matriz epistémica de la cosmovisión maya, su estructura lingüística y los elementos socioculturales que nutren el principio de la comunalidad en las comunidades. La perspectiva de organización de los contenidos, de los tiempos educativos y la relación pedagógica entre promotoras, promotores de educación, estudiantes y comunidad está basada en una racionalidad radicalmente opuesta a la predominante en la educación oficial. En el marco del SERAS, lo fundamental es consolidar un proceso educativo que fortalezca la identidad cultural y política de las comunidades indígenas y la formación de un sujeto histórico político que conduzca la dirección política del proceso autonómico. SERAS establece un conjunto de propósitos para la escuela, los cuales son los siguientes. 1. Dar una competencia técnica al alumno para mejorar los medios de subsistencia comunitarios. 2. Asegurar que el alumno ejercite y profundice la comunicación oral y escrita en su lengua madre castellano. 3. Ampliar y consolidar los conocimientos del alumno en matemáticas. 4. Poner al alumno en las condiciones de poder recuperar y fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural. 5. Poner al alumno en las condiciones del conocimiento del sistema jurídico del Estado y su relación con los pueblos indígenas de México. 6. Mejorar los conocimientos generales en relación con el medio ambiente y el uso de la tecnología. Por otro lado, se hace referencia al cierre del silencio zapatista, resultado de dos importantes eventos políticos, a saber, la Marcha del Silencio y la Escuelita Zapatista. La Escuelita Zapatista inaugura una nueva etapa en la reanudación del diálogo entre el movimiento zapatista y la sociedad civil mexicana e internacional. En los días de realización de la Escuelita Zapatista fueron explicadas las formas de organización de los 3 niveles de gobierno autonómico, bien como el papel de las mujeres en la lucha autonómica zapatista. Asimismo, da a conocer a todos aquellos que son invitados a participar dentro de la Escuelita Zapatista. El proceso pedagógico consistía en que todos conocieran en qué consiste la vida comunitaria en las comunidades de base de apoyo zapatista, su dinámica diaria de su labor y cómo se entreteje con la lucha política zapatista para su consolidación de su autonomía. Una vivencia concreta del significado de la educación autónoma en su dimensión epistémica y política que permitió a las y los participantes comprender la centralidad que adquiere su lengua, las costumbres, los saberes, la política y el lugar de la experiencia en el proceso de formación educativo-política. Es fundamental conocer la posición que ocupa el sujeto histórico político zapatista. Indudablemente,
la entrada en escena pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, inaugura un giro epistémico y político central para el conjunto de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales latinoamericanos, relacionada con la comprensión del proceso educativo y de la construcción del sujeto histórico político zapatista. La mujer fue una pieza esencial durante el movimiento, sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir. Asimismo, en el proceso de construcción del sujeto histórico político zapatista debe destacarse la perspectiva de la cultura, o como bien destaca las y los zapatistas, las culturas, para demarcar su lugar de su inscripción educativo-política. Las y los zapatistas parten del principio de que la política es parte esencial de la cultura y por lo tanto las posturas políticas son culturales. Por ello, pensar la construcción de una cultura política propia desde un referente propio que es totalmente opuesto al paradigma político del Estado moderno implica asumir la praxis política como una vivencia, un proceso de interiorización cultural. Esta matriz se materializa en tanto a la acción educativa política que conlleva a una racionalidad sociocultural, conformación de una cultura política nacida desde el sujeto histórico pedagógico político zapatista que nutre y conduce el proyecto político autonómico.